Alguien grita que el rey está desnudo y la institución del monarca, la institución entra en crisis, ¿no? Esa es un poco la idea. Nadie le estaba diciendo lo que ocurría y finalmente es allí donde todos se dan cuenta que el rey no es más que lo que uno considera que es, digamos, ¿no? El poder del rey es una convención también colectiva. ¿Por qué digo esto? Me quiero referir un poquito al conflicto del sindicato de neumáticos, que es como un grito del rey está desnudo en un punto, ¿no? Me parece que ese sindicato lo que está planteando es que este modelo está enfocado en muchas cosas, pero quizá no particularmente en lograr que el poder adquisitivo de los salarios se recupere con el vigor y la velocidad que los trabajadores y las trabajadoras necesitan, ¿no? Y digo esto porque me parece que este gobierno ya tiene 3 años de gestión, le ha tocado algunos años muy duros, como le han tocado a la sociedad años muy duros también para vivir y para sobrevivir, ¿no? La pandemia hoy está azotado con una inflación formidable. Estamos en un vértigo y todos rezando para que la inflación se modere e empiece a bajar, cosa que no ocurre. El impacto que hay en alimentos, en bebidas, en bienes de primera necesidad, el impacto en la canasta alimentaria es enorme. Los sueldos se vinieron a pique, el poder adquisitivo está muy, muy deteriorado. Entonces viene el sindicato de neumáticos y dice, el rey está desnudo. Los sueldos no alcanzan, y los sueldos no alcanzan, entre otras cosas, porque el trato que recibimos en el marco de la negociación paritaria es un trato en el que nos piden moderación. Ahora, ¿cómo te puedes moderar frente a un escenario de esas características, no? Cuando uno escucha al sector empresario, al sector patronal, pareciera que ellos son las víctimas de todo, son las víctimas del sindicalismo, son las víctimas del dólar alto, son las víctimas... No, mire, la verdad es que cuando uno va a ver los balances, y eso el Destape lo hace muy bien, lo que ves son ganancias. O una de dos, o mienten en los balances, o se quejan de mentirosos que son. En cualquiera de los dos casos faltan a la verdad. Y en eso hay una verdad que sí es irrefutable. Y es la verdad de los trabajadores y las trabajadoras, que no tienen cómo llegar a fin de mes en esta carrera en la que los precios que deciden estos mismos grupos empresarios, atacan el salario, hasta erosionarlo de tal modo que impiden que la gente viva con alguna dignidad. A mí me parece que en ese sentido es muy valioso lo que está haciendo esta gente del neumático. Porque hay un valor que yo creo que como argentinos y como argentinas no tenemos que perder, y es el de la rebeldía. Hay que saber plantarse, hay que saber decir no, hay que saber decir no me alcanza, hay que saber luchar, y hay que saber defender aquello por lo que se lucha. Esa es una condición, porque si no te llevan por delante, como ha ocurrido desgraciadamente, o como viene ocurriendo desgraciadamente, con aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras que reclaman y que no son escuchados. Y pareciera, obviamente, ¿no?, desde la comunicación concentrada, que en el banquillo de los acusados se pone al trabajador y a la trabajadora, ¿cómo que no te alcanza el sueldo? Ojo, porque si no te alcanza el sueldo, podemos llegar a entenderte igual. ¿Pero por qué protestás? Bueno, porque no me alcanza el sueldo. Pero se rompe esta explicación. Bueno, basta ver a La Nación Más o a Feynman, ¿no? Se rompe esta explicación, a Majul, se rompe. Están en estado de acusación, de condena prácticamente a aquellos que se animan a ser un poco rebeldes. Y yo creo
que esta realidad solo se modifica con algo de rebeldía. Veía a los estudiantes también en las escuelas y la verdad es que me llenaron de nostalgia, porque antes no había que explicar lo que era una protesta. Antes, en todo caso, se explicaba por qué se protestaba. Ahora hay que partir de mucho más abajo en la explicación. Entonces hay que explicar que la protesta es precisamente porque alguien no está de acuerdo con algo y que no hay una forma de resolución común, por lo tanto uno elige una medida rupturista, que es la de protesta. ¿Para qué? Bueno, para generar nuevas condiciones, para generar, y sí, algún tipo de diálogo que resuelva el problema. Pero el problema está, las protestas son algo inherente a la actividad, a la convivencia ciudadana y a la actividad política de una sociedad democrática. Pero uno escucha las entrevistas y realmente es paupérrimo, cuando no, casi yo diría al borde que se le pretende dar a las protestas. Y la verdad es que me subleva. Yo reivindico esa rebeldía, reivindico la rebeldía de esos estudiantes, reivindico la rebeldía de esos trabajadores, porque es la rebeldía de las madres también. Es la rebeldía de las abuelas, girando allí en la plaza. Cuando decían circule, váyanse, no. Hay que plantarse. Y yo vi gente plantándose frente a una realidad que es una realidad en la que uno ve ganancias siderales del capital y un retroceso en el reparto de la riqueza nacional de los sectores de trabajo. El que no vea eso. Y la verdad es que mantenerse neutral frente a estas situaciones, como hace algún que otro ministro, mantenerse neutral es optar por los poderosos. Yo no puedo creer lo que escuché ayer. Quizá esté equivocado yo. Pero es verdad que vamos a gastar los dólares que no tenemos en importar neumáticos para quebrar una protesta de trabajadores y trabajadoras justificadísima. Es verdad, yo escuché eso. Me sorprende. Entiendo que este gobierno hace una coalición y que dentro de esta coalición hay un sector que apuesta a un modelo que es un modelo de derrame. Y que en un punto ese modelo de derrame está anclado en algo parecido a una burguesía nacional, pero es una burguesía nacional rara, porque mientras reivindica para sí los subsidios que reciben las burguesías nacionales, trata a los trabajadores como si fueran trabajadores precarizados de la maquila o de los países del sudeste asiático. Entonces, que ellos quieren ser burguesía nacional, pero quieren que los trabajadores reciban la desprotección y los salarios miserables de los países que producen con costo esclavo. Eso es lo que quieren. Ese es el modelo. Realmente, ese es el modelo. Porque ese modelo le sirve a un grupo del país, un sector del país, no le sirve al país en su conjunto. O por lo menos te estoy seguro, clarísimo lo tengo, que no le sirve a sus trabajadores y trabajadoras. Estamos en el pleno empleo, casi. Pero el pleno empleo me parece que como título parece una gran noticia, pero debajo de esa noticia lo que aparece son salarios miserables. Salarios que no alcanzan a cubrir la canasta, salarios que hacen que haya trabajadores que son pobres, trabajadores registrados que son pobres. Y a mí me parece que el Estado no es que no pueda hacer nada, porque de hecho yo lo escuché al ministro diciendo, bueno, si sigue este reclamo, esta protesta, entonces vamos a tener que importar. ¿Cómo es eso? 35 reuniones lleva el conflicto y no se resolvió. Y llega un día y para resolver el problema a las patronales, que son a su vez las que aumentan los precios en las góndolas, que padecen los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, entonces eso se resuelve en 24 horas. ¿Cómo es? Los ojeros protestan y le damos $1 también para ellos. ¿Cómo es esto? A mí me parece que en este contexto que haya alguien que diga el rey está desnudo, que haya alguien que diga no estoy de acuerdo, que se plante,
que haya alguien que recupere la rebeldía es muy necesario. Porque con el conformismo no se modifica nada, ¿no? Al contrario, con el conformismo cristalizan las relaciones de desigualdad, lo que es injusto se vuelve cada vez más injusto, lo que es miserable se vuelve cada vez más miserable, y para decirlo en términos concretos, digamos, ¿no? Si lo llevamos exclusivamente al plano de lo material, con conformismo los salarios no mejoran. Hay una tensión siempre entre capital y trabajo, se refleja obviamente en lo que el capital paga por el trabajo del trabajador, la trabajadora, y esa pulsión es la que consigue incluso que mejoren las condiciones de vida en general, y que haya mercado, y que haya mercado interno. Digo, no se resuelve nada frisando las condiciones injustas que se viven o se padecen. Yo creo que hay una necesidad oxigenante, como hizo Néstor alguna vez, ¿no? De que las cosas se hagan de manera distinta. Néstor, cuando uno piensa en perspectiva, cuando Néstor Kirchner llega, la política estaba entregada. La política solo tenía malas noticias para darle a la gente. La política tenía todo un discurso homogéneo y común, que era que los trabajadores le iban a pasar mal por mucho rato porque había que pagar un montón de deuda, etcétera, etcétera, y que los milicos impunes iban a seguir impunes, iban a cruzar por la calle con los violadores de derechos humanos, represores, genocidas, porque no se podía hacer nada. Néstor llega a esa realidad. Néstor llega a una realidad donde decía, bueno, qué sé yo, viste, lo que viene ahora son las sociedades duales. Las sociedades duales son las que tienen incluidos y excluidos, y no se puede hacer nada con eso. Bueno, sí, le puedes hacer el plan, le puedes dar planes, etcétera. Néstor con Carlitos Tomada crearon 6 millones de puestos de trabajo. Y aparte eran trabajos con buenas remuneraciones. El reparto entre trabajadores y empresarios con los gobiernos kirchneristas llegó prácticamente al 50-50. Y porque rompieron con eso, fueron rebeldes. Necesitamos un poco de esa rebeldía. Néstor decía, a la izquierda de nosotros la pared. Me lo han recordado muchos kirchneristas y muchas kirchneristas en todo este tiempo. El orgullo que ellos sentían porque su jefe político los convocaba a tensionar siempre, a no dejarse correr por izquierda. Era un valor identitario casi, ¿no? El significado de ser kirchnerista, que nunca te puedan correr por izquierda. Que te corra a la derecha, que te critiquen los videlistas, que te critiquen los terroristas de Estado, que te critiquen los mega empresarios, los especuladores, los evasores, que te critiquen todos eso. Pero que no te puedan criticar por resolver un pleito en desmedro o en desventaja para los trabajadores, beneficiando a aquellos que son la concentración del capital más abusiva que se le conozca en la historia. Eso fue el kirchnerismo. Eso sigue siendo, imagino yo, el kirchnerismo. Y la verdad es que me agarro la cabeza cuando veo o escucho algunas cosas. Ayer durante una jornada, y con esto termino, vi que durante buena parte de la jornada vi que Pablo Moyano está a punto de renunciar al triunvirato de la CGT. Y yo les tengo que confesar que me pareció una noticia acorde con lo que estaba sucediendo. No que renunciara a la CGT, aunque lo podría haber hecho, pero sí que renunciara al triunvirato de la CGT, porque la verdad es que está allí convalidando o avalando a una central de trabajadores que patea en contra de los trabajadores. No quieren dar un aumento por suma fija, un decreto, no apoyan eso. Tampoco apoyan la lucha. Tampoco apoyan al sindicato de neumático. Se apoyan a ellos mismos. Y nosotros necesitamos que haya, si vos tenés un triunvirato, el triunvirato compone el 100%, el 33, el 33, el 33, necesitamos un 33%, que al menos sea rebelde. No pueden todos pensar lo mismo, y no en esta situación. Esta situación es una situación horrible para el mundo del trabajo, para las familias que viven del trabajo, para los que viven de un salario. Entonces vos necesitas que alguien se plante. Es lo que decía.
Y miren la vacancia que habrá, que ese lugar lo está ocupando un sindicato que tiene, no sé, 5.000 afiliados, no sé cuántos tiene el SUTNA, que lo maneja un sector del clasismo, del Partido Obrero, que cuando después van a elecciones capaz que sacan el 2%, el 3% de los votos. Imagínense la vacancia que hay entre el 3% de los votos de la representación política de los que conducen este sindicato y los que se dicen representantes de los trabajadores de mayor porte, mayor corpulencia, la parte rolliza del sindicalismo. Miren la distancia que hay, la vacancia que hay, para que lo ocupen gente que políticamente no es significativa cuando llega el turno electoral, pero que hoy en los hechos, está representando. Yo estoy convencido de que esa pelea es una pelea que es reconocida por los sectores populares. ¿Por qué? Porque también necesitan un poco de esa rebeldía. Necesitan pensar que esa rebeldía es posible. Necesitan pensar que hay algo por fuera de un consenso que los tiene como, casi yo diría, víctimas condenadas a sobrevivir con góndolas que parecen jaurías de precio balanzándose sobre el bolsillo del trabajador, la trabajadora. Me da cosa decirlo, pero el peronismo está dejando de lado un mandato histórico que tiene. Mandato histórico, que es tratar a los desiguales, ¿sí?, como si lo fueran, y no como si fueran idénticos, porque el capital y el trabajo no son lo mismo. Sin los unos, lo otro no existe. Y eso es lo que ha enseñado la historia, la economía. Pretender que en esa relación desigual las víctimas o el Estado tienen que estar al servicio de los empresarios, explicando a los obreros que son víctimas de su propia voracidad por querer vivir mejor, eso será cualquier otra cosa. Desarrollismo, neodesarrollismo, liberalismo, socialdemocracia, no sé cómo se llama. Pero peronismo no es. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.